Milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Muy bien, así llegamos a los milagros de Dios en el Antiguo Testamento. En este caso continuaremos con la historia de Jonás. Ya estamos muy avanzados en esta historia que nos ha dejado grande enseñanza, mucha reflexión también en cada versículo. Recuerden que esto no es una predicación, esto es un análisis, una enseñanza de cómo tratar de interpretar todos los mensajes que están escondidos, o a veces no tan escondidos, pero sí para algunas personas que no saben interpretar la Biblia. Dice, yo había leído esos versículos y nunca entendí que esto también era un mensaje, ¿no? Ya hemos leído Jonás 3 y hemos dado su enseñanza, el versículo 2, Jonás 3:2 también. El 3:3 igual, cuando dice, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y donde decía, y era Nínive ciudad grande en extremo, ¿no? Ya hablamos de este aspecto porque el texto original de esta palabra, que algunos son muy pocas las versiones que lo han traducido correctamente, dice, era Nínive una ciudad grande para Dios. Y grande para Dios no es en un contexto de lo que se ve o de números, sino del corazón y del deseo de vivir una vida diferente, de cambiar. Por ejemplo, Juan el Bautista fue grande para Dios, pero no hizo llover fuego del cielo, no partió las aguas del Mar Rojo, no hizo caer granizo, o las señales que hizo, por ejemplo, Moisés en Egipto. Pero Jesús dijo, no hay mayor profeta nacido de mujer que este. Entonces, grande para Dios es el corazón, la obediencia, el llamado, la disposición para acercarse y cambiar. Que Nínive la tenía, además de ser grande también como es populosa, digamos, la ciudad, pero tiene este doble significado que se pierde en la traducción cuando le han quitado esta expresión que Nínive era una ciudad grande para Dios. El verso 4 nos habla de que Jonás dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dios le había dicho en el versículo 2, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Cuán importante vimos aquí que era decir el mensaje exacto de Dios, y no adornarlo, no disfrazarlo. Yo no voy a ser para vos como un cantor de amores, que canta muy lindo, que te emociona un poco y no te deja absolutamente nada. Porque dice, Dios le dijo así a un varón, le dijo, tú eres para ellos como un cantor de amores, como hermosa voz, con buen sonido, pero nada más, sos como parte de uno de los menús, de los aspectos diversos de la vida, que le provoca una simpatía, una alegría, una emoción y nada más no un cambio. En el verso 4, aquí lo vemos en acción a Jonás, diciéndole y obedeciendo a Dios, diciéndole al pueblo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora Jonás estaba dando la palabra justa, la palabra exacta, sin disfraces, sin adornos. Cuando a la gente le preguntan, ¿es de Dios el aborto? Y no sé, bueno, la esposa de Estamateas decía, es el derecho de la mujer. Estamateas también, otro que es un psicólogo, devenido en supuesto pastor, que no tiene nada de pastor. Y la esposa nada ni de cristiana tiene. Pero bueno, lo invitan a algunos programas. Ellos deben pensar que eso es que están haciendo algo nuevo. Esto ya lo hizo Jiménez. Luego dijo que vive una doble vida. Jiménez estaba en todos los programas de televisión en su época. Llenaba estadios por todas partes. ¿Y qué es eso? ¿Ser un siervo de Dios? Pues en otro momento vamos a hablar de esto. ¿Qué es ser un verdadero siervo de Dios referente a los frutos que la gente dice, ¿no? Ellos se ven obligados al tener un roce con el mundo porque quieren ser famosos. Roce con el mundo vamos a tener. Tenemos que ir a la escuela, a la universidad. Otra cosa es cuando vos querés caerle bien al mundo. Para caerle bien tenés que hacer lo que ellos hacen. Yo, amistades o conocidos, que me fui alejando de ellos porque ellos querían que yo haga lo que ellos querían. Y yo estaba dispuesto a ceder, si querían jugar al fútbol, jugamos al fútbol, si querían vamos a
de vacaciones vamos de vacaciones, nos juntamos a estudiar, lo que fuere. Pero hacer lo que ellos hacen para que ellos se sientan que son normales, no estaba dispuesto a hacerlo. Entonces ellos decían, ¿por qué no tomamos unas botellas y salimos en auto y luego vamos a golpear a aquel que le tenemos bronca? Yo les digo, no voy. Entonces ya era mala onda para ellos, no era parte. Entonces, como dijo alguien, a veces no es que vos te tenés que apartar del mundo, sino que con tus convicciones el mundo se aparta de vos. Porque vos no sos funcional, vos sos un mala onda que les recuerda a ellos que su conducta es mala. Y a veces cuando uno quiere entrar, esto se llama amistad con el mundo. La gente ha tenido una gran confusión lo que es amistad con el mundo. Dice, amistad con el mundo es ir a la pileta, porque la pileta va a mundanos. ¿Es amistad con el mundo? Estudiar inglés es amistad con el mundo. Ir a jugar al fútbol es amistad con el mundo. En absoluto. Jesús hasta las fiestas iba, pero no se ponía a tomar y hacía lo que los malos hacían. Entonces, amistad con el mundo es cuando vos querés caer en gracia al incrédulo, cediendo a tus valores. ¿Cuáles son tus valores cristianos? Está bien. ¿En qué se rompen tus valores si jugás al fútbol? ¿Qué? ¿Tenés que matar a alguien? No, es un deporte, como cualquier otro, jugar al ping-pong, lo que fuere. Entonces, todo lo que no rompa tus valores, tus convicciones, si bien lo vas a hacer en un ambiente de esta tierra, la Biblia a eso no le llama al mundo. La Biblia le llama al mundo a las conductas que son contrarias a Dios. Y en esto la gente, o está el legalista, el que todo es el mundo, no quieren usar ni la luz porque es del mundo, no prenden la tele porque es del mundo. Bueno, Gigi Ávila en un momento mandaba a la gente a tirar los televisores. Gigi Ávila pasó de legalista a falso profeta sin escala. La gente fue y tiró los televisores a un arroyo y él estaba contento. Señor, es tu gloria, porque Dios le había revelado. Después compró una señal satelital e hizo la cadena del milagro. Y le dijo a la gente que bueno, que ahora compren televisores. ¿Y por qué dijo? Y bueno, porque ahora ya hay canales cristianos. Antes no había. Ahora, el mismo espíritu que te dijo, hacerle tirar los televisores, ¿no te podría haber dicho, mirá, sabes que en 2 años vamos a tener canales cristianos, que no los tiren, que los guarden? Pero es todo un delirio y sus explicaciones son explicaciones como para niños, ¿no? No resisten un análisis serio. Entonces, cuando vos querés caer en gracia, en el aspecto negativo o contrario a las escrituras de las personas, es cuando tenés que cambiar el mensaje. Dice, no, el mensaje este ya no se acepta hoy en día. A mí me dicen, a ver, dígame, le preguntaron a Joel Austin, a T.D. Jakes y tantos otros más que son supuestamente famosos. Porque el lobby del homosexualismo y de todos estos pseudo de estas ideologías, ¿no? A ver, una cosa es respetar lo que el otro quiere hacer. Otra cosa es aceptar ideologías como algo científico. No hay nada científico, no hay ninguna. Es decir, hoy las vacunas se están analizando incluso el impacto que causan en las mujeres o en los varones, porque las hormonas de uno y de otro son diferentes, la contextura, etc. La anatomía de uno y de otro somos distintos. Pero no se analizan las vacunas cómo impactan en el H, en el Q, en el LGTB y toda esta historia, porque no son científicas. Entonces ahí está la locura, que ellos no quieren que vos los dejes hacer con su cuerpo lo que se les dé la gana. No, ellos quieren imponerte y hacerte creer que eso es ciencia. Eso es una brutalidad, es una ignorancia. Una cosa es que vos quieras vivir tu vida como se te dé la gana. Pero como hay un lobby muy fuerte que hacen presión, le preguntan a los periodistas, ¿qué dice la Biblia acerca del homosexualismo? Dicen, Dios ama a todos, Dios quiere perdonarnos. A ver, ¿por qué no sos claro? Dios ama a todos y no hay diferencia en pecado. El que roba es un pecado, el que mata es un pecado. Para Dios el homosexualismo es un pecado. Es así, el que miente es un pecado. El que adultera con la mente es un pecado. Las consecuencias de uno y de otro son diferentes. El que adulteró con la mente no es lo mismo que el que dejó embarazada a la vecina, no es lo mismo. Las consecuencias, para Dios están las dos hechos mal, pero las consecuencias son diferentes. A uno la esposa le dirá, bueno, tuviste un mal pensamiento con la vecina, te perdono, no lo hagas más,
no sé, vamos a pedir a Dios, vamos a ver cómo salimos, por qué perdimos el amor, etc. El otro dirá, bueno, sabes que tuve un mal pensamiento con la vecina y me acosté con ella y tengo un hijo. ¿Qué hago ahora con el hijo? ¿Lo traigo a la casa? ¿Me voy a vivir con la vecina? ¿Qué hago? ¿Lo abandono? Las consecuencias son diferentes. Entonces ellos no quieren dar un mensaje claro. Y los periodistas se hacen el plato, como decimos aquí en nuestro país, es decir, se matan de la risa. Porque ver a un predicador querer quedar bien, como los tratan como ignorantes a los periodistas y se dedican a esto toda su vida. Saben cuando uno está queriendo disfrazar y saben qué es lo que dice la Biblia. Muchos de ellos hasta fueron a las iglesias cuando eran niños. Entonces un hombre de Dios tiene que decir, mire, nosotros no fomentamos la persecución a nadie. No fomentamos la persecución ni para el judío, ni en contra del musulmán, ni en contra del católico, ni en contra de la umbanda, sea religión, sea secta, sea grupo. No, podemos discutir, hablar de doctrina. Nosotros tenemos más autoridad para hablar en los que están en nuestro ámbito. Podemos hablar de pura la doctrina, podemos hablar de otras religiones y mirar qué es lo que no compartimos, pero jamás fomentar un odio, jamás justificar que alguien diga, le pegaron una cachetada a un musulmán, vamos a festejar. ¿Cómo vamos a festejar? ¿Tan animales vamos a hacer para festejar algo así? Explotó una iglesia de musulmanes, ¡ah, qué lindo! ¿Quién es tan burro, tan animal para creer algo así? No festejaría ninguna explosión de ninguna persona, ni en una cárcel. Ah, sí, eran todos delincuentes, ¿qué le importa? Póngale bombas que se mueran todos. No es así. Entonces jamás un siervo de Dios fomentaría el odio hacia nadie. Hacia nadie. No importa si la persona quiere vivir su vida de una manera, de otra manera. O podés vivir homosexual toda tu vida, como vos te dé la gana. Ahora, de ahí a querer que yo te diga que la Biblia dice que el homosexualismo está bien, y no es así. Pero esto se empieza a delirar y a dar vueltas. Entonces, un varón de Dios tiene que dar el mensaje de Dios, porque es el que va a ser efectivo. ¿Dios ama a todos? Claro que ama a todos. Pero también te exige cambios. Dice, ¿pero qué? ¿Para ir a tu iglesia hay que cambiar? No, ¿qué ir a mi iglesia? Si yo no soy el dueño de las iglesias de la vida, andate a la iglesia que vos quieras. Juntate con 40 y pedile a Dios a ver si te puedes sostener y es su voluntad que se forme una congregación de allí. Pero si el fundamento tuyo es la Biblia, yo me adecuo a la Biblia. Yo hay cosas que no hago porque lo dice la Biblia. Entonces, si yo me adecuo a la Biblia, cuando alguien me pregunte qué dice la Biblia referente a este tema, te tengo que decir, mira, es así. La Biblia dice que es así. Ahora, que eso no vaya en toda esta nueva era ya es otra cosa. Cuando uno da el mensaje de Dios, ese es el que tiene la capacidad de cambiar. Pero a veces las presiones te llevan a cambiar el mensaje. Por eso Dios le encargó en el versículo 2 a Jonás y le dijo, ve y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No vos, yo te voy a dar el mensaje. Porque yo sé cuáles son las palabras que abrirán los corazones de los hombres. De las personas, digamos, ¿no? Hombres y mujeres, obviamente. Y entonces en el verso 4, Jonás salió en obediencia, entró a la ciudad, comenzó a caminar entre las personas, a relacionarse, caminar y relacionarse. Alguno dirá, pero hoy yo no puedo caminar, estamos en cuarentena, o en mi pueblo no hay nadie caminando. No, relacionarse. Hoy te podés relacionar con las redes sociales, ya no hay excusa. Si vos no compartís una palabra, es porque no lo querés hacer. No pongas excusa. Alguno dirá, pero está mal que no lo comparta. Sí que está mal, porque a vos te gustó que alguien te comparta un mensaje. A mí me gustó que venga un misionero de Estados Unidos y deje su comodidad de vivir en el país más poderoso del mundo, allá mucho más si hoy es poderoso, imagínense hace 30, 40 años, más poderoso era todavía. Y vino a vivir en un lugar incómodo, en una lengua extraña, con costumbres extrañas, fuera de su familia, de sus padres, para predicarnos del amor de Dios. Entonces, si yo estuve contento por lo que hizo Él por mí, ¿cómo no lo voy a hacer por otro? Si vos estás contento porque este programa o un mensaje, una predicación te ha sido de ayuda, ¿por qué no hacerlo por otros? Es una obligación, dice la Escritura. Ser luz, el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres.
Entonces esta es otra de las señales para el fin de los tiempos. A tener en cuenta, te lo dejo como entre paréntesis. La Biblia dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces cuando la sal, que son los creyentes, dejan de hacer lo que deben hacer, cae la humanidad en un desconocimiento de Dios, en una falta de búsqueda, en una pérdida de valores, y es otra de las señales a cumplirse previas a la destrucción final o al fin de los tiempos. Dice que se mezcló entre las personas y allí les habló y les dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Un mensaje claro, no muy psicológico realmente, no es un mensaje muy bonito. Es un mensaje un poco chocante, un poco duro, diría, pero esto, como de esos locos, ¿no? Que un día se levantan y dicen, mañana vendrá un tsunami, y hace un video y lo sube a YouTube. Pero realmente era la palabra de Dios. Los hombres de Nínive, dice la Escritura, verso 5, creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Todos. Comenzó el boca a boca, comenzaron a reflexionar en sus acciones, se dieron cuenta que el alejarse de Dios los llevaría a la destrucción. Alguno dirá, pero si yo no voy a ver la destrucción de mi vida, quizás no, o quizás sí. En tiempos de pandemia hay mucha gente que ha quedado muy mal, aun cuando no perdieron la vida, con síntomas presentes hasta meses y años después de la enfermedad. Y para otros, tristemente ha sido el final del camino. Y para otros, será el fin. Pero el fin de la vida. Se puede estar muerto en vida. Algunos dirán, no creo. Bueno, pregúntale a aquellos que todos los días tienen intentos de suicidio. Están muertos en vida. Pregúntale a aquellos que caen en pozos depresivos infinitos y de los cuales no pueden salir. ¿Se puede? Claro que se puede. Uno puede estar muerto en vida. Porque ya no tiene aspiraciones, ya no tiene sueños, no tiene ideas de cómo salir adelante. Dice la Escritura, así todos se conmovieron, llegó la noticia hasta el rey se levantó de su trono, se despojó de su vestidura que imponía poder, autoridad, y se reconoció falto ante Dios. Ojalá tuviésemos un gobernante de estas características, que se dé cuenta que él no se lo sabe todo, que a veces el buen consejo puede salvarles la vida a miles de personas, y a veces el buen consejo puede estar en lugares donde uno no se imagina. Nosotros le hemos dado un buen consejo a este presidente, no lo escuchó. El costo son más de 100.000 personas muertas y una economía destruida. Escuchen los primeros programas y verán cuáles eran los consejos que le dábamos. Aún cuando todos decían que era una locura, que había que encerrarse hasta el infinito, hasta que pase la enfermedad. Y escuchen todo lo que nosotros le dábamos el consejo al presidente. Pero aquí tenemos un presidente diferente. Un hombre que se levantó, dejó su trono por un momento, porque se dio cuenta que él era un rey, pero un rey de los malos, un rey del fracaso, un rey de la decadencia. Y él dijo, ese rey fui yo, un rey que no me di cuenta cómo no podía hacer que las leyes, tenía el poder para hacer que la gente cambie, cuidar a las personas, hacer leyes más mejores, superadoras para todos, para proteger al débil, para evitar los abusos. El rey en ese momento se reconoció falto, se levantó de su trono y se cubrió de ceniza y se sentó como uno más que necesita la ayuda del cielo. La soberbia es la peor droga y el poder es la peor droga que el ser humano puede tener. No hay forma de hacerlo entender. No hace falta ser un rey para esto, ¿no? A veces el padre de familia que trabaja, que porque trae dinero a la casa, que porque tal cosa, porque estudió, porque tiene una empresa, se sienta como en su trono a dirigir, pero no se da cuenta que es un rey del fracaso. Su familia es un fracaso, su familia está destruida, su entorno está todo contaminado, dañado. ¿Quién quiere ser un rey de los fracasados? ¿Quién quiere ser un rey de la gente entristecida, de la gente sin rumbo, de la gente perdida?
Yo no entiendo a los dictadores. ¿Qué se sienten contentos salir y ver el país vacío un día? ¿Se siente contento Maduro, allá en Cuba, en China, de controlar a toda la gente por cámaras, de sistema de puntos, encarcelar a las minorías? ¿Es feliz de tener un país así cuando del otro lado la gente puede hablar con libertad? Hay desavenencias en las democracias, hay disputas, hay cuestiones legales, pero uno sabe que tiene libertad, tiene posibilidades de crecer, de superarse. ¿Está contenta la gente en Corea del Norte? No pueden salir de su país. Ahora sí es tan lindo el país, ¿por qué no lo dejan salir? Son tiranos, porque se irían todos. Lo mismo que en Cuba, ¿por qué no dejan salir a la gente? Porque se irían todos, los dejarían solos a los dictadores, no tenían quien les lave, quien les planche, quien les cocine, quienes les aplauden en sus actos. Qué tristeza ser un tirano de su casa, con un padre de familia o una madre, un tirano que porque tiene un poder destruye a todo lo que tiene a su alrededor. Este rey dijo, no, yo me doy cuenta, el pueblo se dio cuenta, y yo también me doy cuenta, todos estuvimos mal. Se levantó del trono y dijo, ese es el trono del fracaso, tengo que empezar de otra manera. ¿Y dónde fue? Dice la escritura, verso 6, llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de su vestidos reales de importancia, se cubrió de cilicio, se puso vestidos ásperos y se sentó sobre ceniza. Dejó el trono y se sentó en la ceniza. Porque ese era el trono de la soberbia y ahora estaba sentado en la humildad. Desde esa humildad iba a poder ser un buen rey. Desde la soberbia iba a ser un fracaso total para él y para todos. Dice que el rey entonces hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, y de la rapiña que hay en sus manos. Verso 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Así el rey ya se dio cuenta, dice que sabía que había rapiña. Cuando hay tiranía en un pueblo, cuando hay gobiernos injustos, los que sufren son las personas honestas, los trabajadores. Es lo que pasa un poco en nuestro país. El emprendedor sufre porque el malo tiene la fuerza, el malo reina, el honesto sufre. Y así se tienen que ir a vivir a otros países. Gente honesta, gente que es emprendedora. Estoy cansado de trabajar para sostener a vagos y a zánganos y chupasangres del gobierno, con impuestos que son confiscatorios. No puede sobrevivir nadie con una actividad económica mínima y con impuestos desproporcionados. Y así la gente se va y perdés tus mejores elementos que no crecen en los árboles. Para que vuelva a aparecer un emprendedor dispuesto a trabajar 10, 12, 15 horas por día, porque muchas de estas personas así forjan sus empresas, va a pasar mucho tiempo. Y los que hoy viven del gobierno, en algún momento la gente dejará de pagar los impuestos y lo que recibas simplemente serán papelitos pintados. Te gastarás lo que queda, rascarás la olla y luego pregúntale a los cubanos, todos los que salían a celebrar la revolución cubana que le vamos a sacar a los ricos, pregúntale a los venezolanos cómo viven hoy. Vivieron del gobierno cuando expropiaron las empresas, cuando se comían la riqueza que había dejado el empresario y demás, o los recursos que tenía todavía el país. Pero luego, ¿qué? Ahora luego es la crisis. Hoy la gente come de los tachos de basura en muchos de esos países. Este rey se dio cuenta que el pueblo estaba mal y dijo, vamos a cambiar, podemos hacer algo, podemos hacer a través de las leyes. Y así decretó, dijo, nadie va a probar alimento, ni los animales siquiera, nada, ni agua siquiera. Solamente quiero verlos entristecidos porque hemos sido malos. Y hay un momento en que uno tiene que hacer un cambio en la vida. Y este es el momento. Porque tal vez Dios tenga misericordia y no nos mate a todos. Podrían los de Nínive haber huido y decir, bueno, si Dios va a matar a todos, seguiremos siendo malos, pero en otro lado.
yo dejar la droga, dejar esto no voy a dejar, pero solo lo voy a hacer en otra ciudad donde no esté amenazada por Dios. Pero ellos dijeron y entendieron que era el tiempo del cambio, ¿no? Y dice, quién sabe si se volverá y se arrepentirá. Lo hicieron para pedir perdón. Por eso era una ciudad grande ante Dios, porque era gente mala, pero con corazones buenos. Hoy hay millones de personas en un país malas, hacen cosas malas, pero tienen un buen corazón. Cuando escuchan la palabra de Dios, dicen, no sé, algo me toca adentro, no sé qué es. Es el teléfono que tenés de nacimiento, que es el teléfono que solo atiende las llamadas de Dios. Es así, es el teléfono, es el espíritu que Dios te ha dado, para poder detectar cuando el Espíritu de Dios quiera tocar tu vida. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios, dice el verso 10, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y así dice la Escritura, entonces Dios vio que todo lo que habían hecho ellos era porque querían cambiar y que sus errores eran graves, pero no eran personas malas haciendo cosas malas. A veces tenemos personas malas haciendo cosas malas. Son personas que su esencia es mala, su corazón es malo. A veces tenemos personas malas haciendo cosas buenas. Los tienes a los políticos, van y hacen una obra de caridad, pero son malos, son perversos. Lo que quieren es darte un poco de bondad para luego mostrar su maldad y ejercerla cuando tengan poder. Pero también tenés el otro caso, gente buena haciendo cosas malas. Y aquí eran miles y miles de personas buenas haciendo cosas muy malas. Y para ellos es el amor de Dios, para ellos es el favor de Dios. Para los otros se los da Dios, pero no tienen capacidad de arrepentimiento, porque se han vendido a la maldad, ha llegado tanto a calar hondo que ha contaminado su chip más importante, por así decirlo, para que lo entiendas, lo ha malogrado, que es el de la capacidad de arrepentirse o de sentirse que están haciendo algo mal. La conciencia está toda contaminada. Cuando llega la palabra de Dios, es más, crees que ni siquiera necesitas a Dios ni estás haciendo nada malo. Una historia muy buena. Ya hemos terminado Jonás 3. Solo nos queda el último, el capítulo 4. Apenas unos 10, 11 versículos, pero eso lo dejaremos para la próxima visita a esta estación que se llama Milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Nos vamos.